piedras transformadas en arte, visitamos la Gliptoteca. Y en Lunes de Reporteros, cómo se difunde el arte en redes sociales. Vamos a platicar de esto y mucho más en la hora cultural de la televisión mexicana. Rafael García Villegas, amigos, amigas de Noticias 22, quédense con nosotros. Laura Barrera, qué gusto saludarte, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Un día feriado para muchos. Ayer se conmemoró un aniversario más de nuestra Constitución Política, legataria, Laura, de los ideales promulgados en la Constitución de 1857 durante el gobierno de Ignacio Comonfort. Eran ideales, como menciona Rafa, que estaban enfocados a garantizar los derechos de las personas, la soberanía y la división de poderes. Un nuevo Congreso Constituyente se reúne en 1916 y ya que todavía el documento no era vigente porque no se había impuesto aún la forma duradera que restauró la República, que así se hace este nuevo Congreso, y en 1917, un 5 de febrero, se promulga ya bajo la presidencia de Venustiano Carranza la Carta Magna que nos rige hoy en día. Se cumplen 106 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este documento jurídico, que contiene los principios y objetivos de la nación, fue considerado en su momento el más avanzado de su época, al reconocer derechos sociales, laborales, campesinos y educativos. Sin embargo, a lo largo de los años, la Carta Magna se ha visto envuelta en mitos y realidades y se ha cuestionado su vigencia para la sociedad del siglo XXI. Hoy, 106 años después, queremos que esos anhelos del pueblo mexicano, empezando por el reconocimiento de los derechos humanos y sobre todo porque las autoridades hagan todo para proteger y garantizar los derechos humanos y las libertades. El texto original de la Constitución tenía 25,000 palabras. Actualmente cuenta con más de 75,000 y mantiene los mismos 136 artículos, aunque de estos, solo 21 permanecen como en la primera impresión. El documento jurídico se ha reformado en 764 veces, a través de 252 decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación. Una muestra de que ha crecido en su contenido y se ha adaptado a las necesidades sociales de cada época. Sigue siendo una constitución que de momento yo no veo la posibilidad para que pueda ser cambiada en su totalidad, empezar a hablar de una nueva constitución. Yo creo que esa constitución sí está funcionando para el México actual. A pesar de que la Carta Magna sostiene que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, prevalecen circunstancias que contradicen en los hechos esta disposición. Pero esta constitución sí necesitamos que se conozca, que se difunda, que se lea, que se pueda entender tanto por gobernantes como por gobernados y sobre todo que se cumpla por todos los que formamos parte de la nación mexicana. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues ahí tener presente nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, que nos rige a todos y todas los mexicanos. Interesante conocerla, leerla y conocer las reformas que ha tenido en estos años, y ya la escuchábamos, una de las más modernas para su época, lo que permite que hoy siga vigente. Y a propósito de novedades, otra información muy atractiva, Laura. Efectivamente, una nueva era se abre a voz viva. ¿Se imaginan ustedes escuchar la voz de Rosario Castellanos, Octavio Paz y Juan Rulfo? Pues esto ya es posible gracias a la colección Voz Viva de la UNAM, la cual es de acceso libre. El legado de Voz Viva es inconmensurable. Es el archivo fonográfico más importante no solo de México y América Latina, sino del mundo. Es memoria de la UNESCO. Imagínate tener voces desde 1959, en que se grabó por primera vez Alfonso Reyes, de los autores y las autoras, en literatura, en poesía, pero también en pensamiento, hasta nuestra época. Saber cómo leen su propia obra, cómo dicen la poesía, con qué ritmo, con qué intención, y darse cuenta de que a lo largo de la historia es distinta la interpretación. Cuando Max Aub invitó a Alfonso Reyes a grabar el poema Ifigenia Cruel, no se imaginaba que esta labor se llegaría a convertir en un acervo que hoy cuenta con 285 títulos que representan más de 300 horas de grabación.
En este momento solo hay 85, ya hay 85 títulos, son muchísimos los que ya se encuentran en línea, pero poco a poco estaremos subiendo los demás y a finales de este año estará en línea toda la parte literaria de Voz Viva, porque Voz Viva también contempla algunas otras cuestiones que no son propiamente literarias. Hay música, hay algunos discursos de rectores importantes de la universidad y de algunos políticos. Para esta nueva etapa de Voz Viva, se presentaron las grabaciones de Casa Rodante de Miriam Moscona, El Rayo McCoy de Rafael Ramírez Heredia y Notas para un árbol genealógico y otros poemas de Margarita Michelena. Estos dos últimos autores se dan a conocer por primera vez. Hemos descubierto varias cintas que no habían sido publicadas por diferentes razones, pero sí estaban grabadas. Está ahí, por ejemplo, la voz de Roberto Fernández Retamar, de Idea Vilariño, de Carlos Illescas, de Raúl Renán, en fin, algunas voces interesantes, Germán Listar Zubide. Fíjate, se grabó en Voz Viva el inicio de 100 años de soledad, lo grabó García Márquez antes de publicarlo. Esto es una maravilla también. Tenemos todo esto programado para irlo subiendo a esta plataforma. Llevamos la tercera parte. La colección Voz Viva va a continuar creciendo y poco a poco se van a ir subiendo los materiales. Por lo pronto pueden consultarla en la página que aparece en pantalla. Repensemos el arte y la manera de aproximarnos a él. Todo esto antes de que llegue el lobo. El Museo de Arte Carrillo Gil ha inaugurado la segunda parte de la exposición Ahí viene el lobo, curada y diseñada por el colectivo teatral Lagartijas Tiradas al Sol. La muestra forma parte de un programa de exposiciones creado por el recinto museístico en 2019, que invita a curadores de distintas disciplinas a proponer nuevas formas de dialogar con la colección que resguarda. Ahí viene el lobo es una revisión de la colección del Museo de Arte Carrillo Gil a partir de ciertas perspectivas, cierto pensamiento que viene de la teatralidad. Tal como su título advierte en referencia a la fábula del pastor mentiroso, la exposición plantea un ejercicio conceptual donde las fronteras de lo verdadero y lo falso se difuminan. Cómo se piensa el arte a partir del museo y cómo se piensa el arte a partir del espacio escénico, que es un espacio que normalmente está dedicado a la ficción o a la construcción del relato que normalmente deviene en ficción. En esta ocasión, el colectivo ha reorganizado el primer piso del museo para emular la arquitectura de un teatro, con su vestíbulo repleto de placas conmemorativas, sus camerinos y su escenario. En este espacio, precisamente, se llevarán a cabo ensayos y presentaciones, a veces sin previo aviso. Esta irrupción del cuerpo en el museo y con la intensidad de un ensayo, por ejemplo, también es parte de la propuesta de generar estas tensiones. La segunda parte de la exposición Ahí viene el lobo, curada por el colectivo teatral Lagartijas Tiradas al Sol, permanecerá en el Museo de Arte Carrillo Gil hasta el 7 de mayo. Con información y texto de César H. Meléndez, Óscar Helguera, Noticias 22. Estas 28 mujeres llegaron a nuestro país durante el exilio español. Su bandera, el arte. Quizás los nombres de Elvira Gascón, Mary Martin, Lucinda Urrusti, Julia Jiménez Cacho y María Teresa Toral, entre otras, no tengan un lugar en la memoria colectiva, pero fueron artistas que llegaron con el exilio español y que por distintas circunstancias, entre ellas el ser mujer, fueron casi dejadas en el olvido. La idea del libro y de quiénes son estas mujeres era visualizar no solo aquellas que vienen con el exilio más maduro, por así decirlo, son artistas pues, que participan activamente incluso en la guerra civil, que forman parte de las mismas iniciativas que también, en las que también intervienen los hombres, sino también era visualizar cómo el sentimiento del exilio y el exilio permanece, también se va trasladando de generación en generación.
A lo largo de 6 años, la profesora de la Universidad de Granada rastreó la vida de 28 artistas que llegaron con el exilio o que fueron descendientes de estas personas. Su investigación está reunida en el libro Mujeres Artistas en México, las generaciones del exilio español. Una cosa es la aceptación, la recepción que tuvieron los exiliados de manera general en el territorio, y otra cosa es cómo se van posicionando, cómo se van introduciendo en sus disciplinas y en sus carreras, ¿no? Evidentemente, en el campo plástico, en el escenario artístico, las diferencias son notables. Aquí estamos en un momento de pleno auge del muralismo, y en cambio los pintores que llegan, las pintoras que llegan, pues vienen con una tradición de pintora de caballete, ¿no? Y si a eso le sumamos que además eran mujeres, pues evidentemente lo tiene mucho más difícil. Actualmente las colecciones del Museo Calus y el Ateneo Español tienen obra de estas mujeres, pero hace falta colocarlas en el lugar justo, ya que además de crear, se dedicaron a la docencia y a levantar los grandes murales que hoy gozamos. Creo que nuestra obligación como investigadoras no solo es hacer investigación, proporcionar conocimiento a través de un libro, sino también hacer transferencia a la sociedad. Y para eso es fundamental que nuestras instituciones culturales, las que acceden a la sociedad o las que pues tienen un acercamiento mayor a la sociedad en general, pues tengan presencia de estas artistas. Evidentemente los puntos de partida son las investigaciones, pero ahora toca la labor también de hacerlas presentes. Noticias 22, Alberto Aranda. Tenemos una pausa. Y al regresar, super vacas. Ya volvemos. México necesita ideas de futuro, alternativas de futuro, y esa es la razón por la que obtuvimos triunfos electorales en Guadalajara con Pablo Lemus, en Monterrey con Colosio, en Jalisco con Enrique Alfaro y en Nuevo León con Samuel García. Nos consolidamos como la tercera vía que necesita México. El futuro es naranja. Movimiento Ciudadano. ¿Cuál es la verdadera historia de las adicciones? El tabaco, curiosamente, en el siglo XIX no se prohíbe. ¿Cómo fue que todo inició? Cuando llegan los españoles traen el cáñamo a México, pero como una planta industrial, no como una droga recreativa. ¿Son legales o ilegales? El uso de estas sustancias puede generar una enfermedad. Aquí responderemos a estas y otras interrogantes. La historia de las adicciones en México. Lunes, 23:30 horas. Gaceta 22. Una ventana digital que traspasa la pantalla de Canal 22. Tendencias, curiosidades, información y mucho más te esperan cada quincena en Gaceta 22, la revista digital de Canal 22. Tu entrada a la cultura en un solo clic. Gacetaamigos.canal22.org.mx. Porque la cultura se ve y se lee en todas partes. Hagamos un viaje entre centurias para constatar cómo la piedra se transforma en arte. Una gliptoteca, en términos sencillos, es el área de un museo normalmente dedicada a la exhibición de escultura. A través de la exposición Gliptoteca, de la piedra al barro, se realiza un recorrido histórico por la escultura nacional. La gliptoteca comienza en el registro histórico en el siglo XIX con la fundación de la Academia de San Carlos, más bien un poquito antes, siglo XVIII. Recorre toda la parte del neoclasicismo de la Academia de San Carlos, luego llega al romanticismo, pasa por el simbolismo y termina básicamente como por la primera mitad del siglo XX. Tenemos a gente como Juan Bellido, tenemos a Guerra, tenemos a Vilar, es decir, tenemos una serie de Arnulfo Domínguez Bello, por ejemplo. Tenemos una gran cantidad de artistas de prácticamente siglo y medio, ¿no?
En diversos materiales, eso es verdad. ¿Y por qué? Porque da cuenta también del cambio en la escultura como práctica. El hecho de observar la finura, la destreza, el trabajo metódico, pues nos enseña también la gran importancia que tuvo la estatuaria a lo largo de toda la historia del arte en México y sobre todo a partir del siglo XIX, porque muchas de las esculturas que ustedes ven aquí, sobre todo de la parte del romanticismo en adelante, son esculturas que se pensaron incluso para reproducirse en los espacios públicos. México tiene una tradición escultórica milenaria, la podríamos rastrear hasta la época prehispánica sin problemas. Y en el MUNAL, en concreto en la Gliptoteca, pues hacemos como énfasis en eso, ¿no? En que la gente se dé cuenta del trabajo académico, del rompimiento con el trabajo académico, de los temas, de las formas, y pues básicamente hacer un recorrido que a la gente le interese. Esta sala forma parte de las exposiciones permanentes del Museo Nacional de Arte. Noticias 22, Óscar Cortés. Pensar en el futuro de la vivienda implica varios retos que van más allá de la estética o de la funcionalidad, pues nuestro concepto de habitar se ha visto modificado severamente. ¿Cuáles son los retos que enfrenta la arquitectura en el diseño de la vivienda social en el siglo XXI? El arquitecto Miquel Adrià muestra en su libro Vivienda Colectiva casos de estudio que aborda la problemática y que tiene como finalidad la mejora de la calidad de la vivienda y de sus ocupantes. El libro básicamente muestra 9 casos de estudio, podrían haber más. Me parecía significativo partir de un primer caso de hace 100 años, como es la Weissenhof en Alemania, en la primera vez que se hace un conjunto de viviendas en el que ya hay un bloque de departamentos, entendiendo como la solución más eficaz en el que podemos compartir servicios, podemos compartir equipamientos, podemos compartir calle y de algún modo hacer ciudad. A otros que le siguieron pues, de mitad del siglo XX, por ejemplo la unidad de habitación de Le Corbusier, que serviría de modelo a tantas unidades de habitación y a tantos conjuntos habitacionales, algunos extraordinarios. En México, sin lugar a dudas, el CUPA, ¿no? El multifamiliar Miguel Alemán, algunos que vendrían después, como sería Tlatelolco, como sería la Unidad Independencia, como otras muchas que en algunos casos aún todavía hoy se pueden considerar ejemplares. Otros casos que me interesan es los ejemplos de Manuel Gausa y la posibilidad de la transformación del espacio doméstico. No solo es cómo hacemos un edificio, sino cómo podemos transformar nuestros edificios en clave contemporánea. Es mucho mejor un espacio multifuncional, abierto, que puede ir cambiando, que unas horas sirve para trabajar, otras sirve para jugar, otras sirve para comer, dormir, habitar. Y finalmente un punto que me parece fundamental, que es el del reciclaje. Tenemos que ver la manera de incorporar el reciclaje en estos procesos, no solo porque puede ser eventualmente más barato, no solo porque puede permitir dejar algunos edificios que tienen un cierto valor histórico o que forman parte de la memoria colectiva, sino porque también sirve para rescatar y recalificar hasta esas unidades habitacionales que hablábamos, que fueron buenas en los 50, en los 60 y hasta los 70, pero que el día de hoy, con una pequeña intervención, es decir, cuando digo pequeña quiero decir menor que tirarlos y hacer algo nuevo, permitirían unas muy mejores condiciones de esos departamentos. El libro Vivienda Colectiva es publicado por Editorial Arquine. Para Noticias 22 Digital, José Meléndez. Vamos a iniciar un serial que nos preparó Katia León, donde deja al descubierto el destino de uno de los principales pulmones de la Ciudad de México, el Ajusco. Observen estas imágenes. Reflejan la devastación que sufre uno de los ecosistemas forestales más importantes alrededor de la Ciudad de México, que concentra el mayor porcentaje de bosque de pino y oyamel de la capital del país. Nos referimos a las áreas naturales protegidas del Ajusco,
en la alcaldía de Tlalpan. Aquí es donde se recargan de mayor manera los mantos acuíferos de toda la ciudad. Prácticamente el agua que se encuentra, por ejemplo, en los canales de Xochimilco, se infiltra a los mantos acuíferos en la zona del Ajusco. También la gran cantidad de carbono, ¿no?, que se procesa a través de los bosques que tenemos aquí en la alcaldía. Es muy importante la derrama económica que se genera en esta zona a partir del ecoturismo, el turismo de aventura, ¿no?, y todas las actividades recreativas que se pueden hacer en la zona del Ajusco. Y gracias a esto, pues contamos con muchos de los llamados servicios ambientales o ecosistémicos. Por ejemplo, podemos tener agua limpia, oxígeno, etcétera. Otros beneficios ambientales para más de 25 millones de personas. En el Ajusco tenemos varias áreas naturales protegidas. Tenemos lo que es Cumbres del Ajusco, tenemos ecoguardas y Parque Ecológico de la Ciudad de México en lo que es el Ajusco Medio, y también la Reserva Ecológica Comunitarias de Topilejo y Ajusco. Es una zona muy delicada porque por ser una de las zonas más conocidas dentro de la Ciudad de México. A pesar de su importancia indiscutible y de ser una de las 25 áreas naturales protegidas de la Ciudad de México, decretadas como áreas de valor ambiental por su diversidad biológica y por los servicios ambientales que prestan, y a pesar de que las áreas naturales protegidas en general están conservadas, la zona del Ajusco es la más afectada. Se presentan también muchos ilícitos forestales, como puede ser tala y extracción de tierra, que son los dos principales problemas que tenemos ahí en la zona. La caza ilegal de especies, la extracción de varios recursos no maderables. Extracción de flora o, por ejemplo, en asentamientos humanos irregulares. Pero sí es una zona muy cercana a la ciudad, al área urbana, y eso la somete a mucha presión. Y en la parte más baja, en el Ajusco Medio, en Parque Ecológico de la Ciudad de México, incendios forestales. La tala clandestina erosiona los suelos y, como consecuencia, las fuertes lluvias del año pasado arrastraron agua con tierra y piedras que, al bajar, inundaron el pueblo de Topilejo. Y también tiene una particularidad, como nos encontramos limitando con el estado de Morelos y con el estado de México también, la tala ilegal de estas entidades vecinas, bueno, pues ingresa a los territorios de la Ciudad de México, ¿no?, en el caso de Tlalpan. En los últimos 10 años se han visto afectadas alrededor de 4,000 hectáreas más o menos, de las más o menos 24,000, 25,000 que tienen las áreas protegidas. Esto se ha ido acelerando también porque la presión en el sentido inmobiliario es mucha sobre el suelo de conservación. También el suelo para habitar dentro de la ciudad se ha vuelto muy caro, incosteable para muchas familias. Su última opción, o la única probablemente, es ir a vivir a estas zonas, generalmente en asentamientos humanos irregulares. En la siguiente entrega de este reportaje, presentaremos cómo operan estos grupos delincuenciales y las medidas que las autoridades están tomando para contener el grave problema de la tala clandestina. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Para despertar la conciencia, sí, de las autoridades, pero también de todos nosotros como sociedad y usuarios y visitantes de este importante pulmón para la Ciudad de México, que es el Ajusco. Cambiamos de tema. En Rincón Nippon celebremos la transición entre estaciones. Konnichiwa, yo soy Miri Murasaki y hoy en Rincón Nippon platicaremos del Setsubun. Setsubun significa el día que separa las estaciones y se festeja a inicios del mes de febrero. Es la festividad que anuncia el final del invierno en Japón. Es una celebración en la que la renovación y purificación son el tema principal, por lo que dentro del Setsubun se lleva a cabo el Mamemaki, que es justamente el ritual para limpiar las cosas malas del año anterior y alejar a los demonios la nueva temporada que comienza. Este ritual está ligado a la figura del Oni, ogro japonés, que lleva dentro de sí la dualidad entre el bien y el mal y nuestra relación con ellos.
Durante esta festividad se hace una dinámica en la que algunas personas se visten de los Oni y otras tiran semillas de soya tostadas a ellos diciendo Oni wa soto, fuku wa uchi, que significa Oni fuera, suerte dentro. Es tradición que sea liderado por la cabeza de la familia o la persona de rango más importante. También lo puede realizar la persona de la casa que tiene el signo chino que corresponde al año en curso. En esta temporada se pueden encontrar en los supermercados bolsitas de semillas de soya tostadas especiales para este evento, que además incluyen una máscara de Oni de regalo. Asimismo, existe la costumbre de comer ehomaki, que es un sushi largo, que debe comerse en silencio y en cierta dirección que cambia cada año para lograr tener buena suerte. La dirección en la que se debe comer este sushi largo es determinada por el signo del año nuevo chino que comienza. Para esto se tendría que conocer la brújula basada en el antiguo calendario zodiacal. Pero no se preocupen, ya existen aplicaciones para los celulares en las que te informan la dirección en la que se debe comer el ehomaki. Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nippon. ¡Sayonara! Sayonara, Miri. Esta noche en Debate 22, para hablar del 70 aniversario del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Javier Aranda Luna, recibe al director general del INERM, Felipe Arturo Ávila Espinosa. No se pierdan esta charla, esta conversación al término de Noticias 22. Una gran recomendación, una gran institución. Vamos a conocer más de ella en unos instantes. Por lo pronto, una breve pausa. Nos encontramos con el neuropsiquiatra Jesús Ramírez Bermúdez, autor del libro La melancolía creativa, para hablar de cómo los cuadros de depresión ciertamente pueden llevar al suicidio, pero también pueden llevar a expresiones de imaginación y creatividad insospechadas. Y es que, en efecto, el estudio de la melancolía nos conecta con algunos de los fenómenos más profundos de la vida humana, pero también nos puede conectar con el deseo de vivir en asombro, con el deseo de llevar a cabo una vida creativa. Los esperamos en La Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22. Martes, 21:30 horas. No exento de la polémica, China anuncia la clonación de supervacas. Científicos chinos han clonado con éxito 3 supervacas que pueden producir una cantidad inusualmente alta de leche. Las especies fueron clonadas a partir de vacas originarias de los Países Bajos, capaces de producir 18 toneladas de leche por año o 100 toneladas a lo largo de su vida. Los terneros fueron criados por especialistas de la Universidad de Ciencias y Tecnologías Agrícolas y Forestales y lo calificaron como un gran avance para que la industria láctea en China reduzca su dependencia de las razas importadas. Gráfica que desafía los espacios. Vamos a pensar fuera de la viñeta. Conformada por más de 100 piezas gráficas, la exposición Fuera de la Viñeta muestra el proceso del artista Eduardo Medina durante la creación de la novela gráfica basada en la mitología mesoamericana. A mí se me hace pues muy atractivo tanto el dios de la muerte, el dios del fuego, dios del agua. Entonces por eso lo trato yo de reinterpretar y también deconstruyo su creación para darles otra profundidad argumental. En el diseño de los personajes se mezclan varios estilos visuales que permitieron experimentar con el relato. Aunque sí obviamente tomo ciertos aspectos del pop art,
los trato de ejemplificar, sobre todo en estas primeras series de serigrafía. Todos estos elementos forman parte de la novela gráfica titulada Tlaloc, que estará disponible a la venta en tiendas especializadas, así como en la cuenta de Instagram del artista. Es una crítica, ahora sí, es el pensamiento de la mitología como tal. Busco humanizar a los personajes para reflejar problemas sociales, pues sí, digamos, actuales, obviamente con una temática, pues digamos, antigua. Entonces trato de renovar un poco ese interés hacia ese tipo de temática. Esta muestra permanecerá hasta el 24 de febrero en la Academia de San Carlos, con imágenes de Ramón Ríos y Juan Carlos Valencia, Óscar Cortés. Entre los raros y algunas prosas profanas, vamos a pintar de azul nuestra memoria esta noche. Poeta, periodista y diplomático nicaragüense, Rubén Darío fue uno de los máximos representantes del modernismo literario en lengua española. Lector y escritor precoz, compartió en diversas ocasiones que aprendió a leer a los 3 años y siempre buscó defender la libertad, la justicia y la democracia. Periodista desde los 14 años, publicó en varios rotativos de su país natal y sus poemas juveniles vieron la luz en un diario local. Desde entonces, escribió poesía, prosa y autobiografía en más de una treintena de libros, literatura considerada universal. Autor de títulos como Margarita, Prosas profanas y otros poemas y Azul. La mayoría de sus libros fueron publicados en España, Francia, Argentina y Chile, donde vivió como viajero o diplomático. Murió el 6 de febrero de 1916. Bueno, y pertenece a esta generación de escritores que además eran diplomáticos, que tienen la posibilidad de establecer puentes, en este caso Nicaragua, con muchos otros países del mundo, de América Latina, ¿no? Un representante de esta época, del modernismo. Títulos fundamentales, ya lo decíamos, por supuesto, Azul, está El Rey Burgués, Margarita, que ya lo escuchábamos también en la nota. Vale la pena acercarse a la literatura de este gran poeta nicaragüense, un poeta universal, Rubén Darío. ¿Y tenemos información? Sí, algo que también llama mucho la atención tiene que ver con el aumento de la esperanza de vida que llega acompañado de nuevos retos. Vamos a ver. El envejecimiento de la población reta a las sociedades actuales del mundo, así lo aseguró un estudio realizado por los investigadores Abigail Rojas del Instituto de Geografía de la UNAM y Jaime Lara de la Universidad de Monterrey. De acuerdo con los especialistas, la mayor esperanza de vida se relaciona con vivir más años solo, lo que a su vez tiene un mayor impacto en la mortalidad. Hay evidencia empírica que muestra cómo la soledad está relacionada con la ansiedad, con la depresión y hasta incluso con el suicidio, ¿no? Uno de los ejes de la investigación académica se centró en el análisis de la migración en las zonas del país que quedan envejecidas y solas por el desplazamiento de sus familiares al extranjero. Entre las variables que se midieron estuvieron la recepción de remesas y las discapacidades de los adultos mayores para conocer sus condiciones de vida. Parte de los resultados indicaron que las mujeres tienen mayor vulnerabilidad. Tenemos una historia en donde las mujeres nos hemos ido incorporando al mercado laboral o que hemos tenido mayores oportunidades de ir cotizando a la seguridad social o tener una propia pensión y tener una autonomía económica, pero desafortunadamente las adultas mayores actuales, pues la mayoría pues está careciendo de estos apoyos y principalmente sus apoyos son familiares. En México, 1 de cada 11 personas es adulto mayor, es decir, tiene 60 años o más. Según las proyecciones del Consejo Nacional de Población, se espera que para 2050 sea 1 de cada 4 personas. En palabras de la actuaria y demógrafa, el país no está preparado para el envejecimiento de su población. Y pues los retos es justamente adaptar las estructuras sociales que se tienen, ¿no? Respecto a, por ejemplo, los mercados laborales, la cuestión de la salud, la cuestión de la infraestructura. Noticias 22, Karen Rivera.
Un tema complicado, Laura, que nos compete también a todos como sociedad, si llegamos, que ojalá lleguemos a estas etapas de la vida, independientemente de las estadísticas de soledad, tener muy en cuenta qué va a pasar con las pensiones, qué va a pasar con los retiros, qué va a pasar con la salud, los sistemas de salud a nivel global, no solo en nuestro país, porque eso también nos lleva a reflexionar sobre las tasas de nacimientos. Los países se están volviendo viejos. El día que hablábamos que ya éramos 8,000 millones de habitantes en el planeta, también venía a cuento esta reflexión de que cada vez nacen menos niños, pero cada vez la esperanza de vida va creciendo. Aumentando este envejecimiento de la población, como dices, también tiene consigo retos en la salud, muy específicamente en el tema de enfermedades neurodegenerativas, que antes, cuando la población alrededor de los años mediados, más o menos del siglo pasado, tenía una esperanza de vida de 40 a 45 años, digamos, en promedio, y ahora ya hay una esperanza de vida de 75 años, se van manifestando estas enfermedades neurodegenerativas que pues antes no teníamos en cuenta, y la capacidad de responder del sistema de salud y también de la sociedad de convivir, de tener a estas personas que probablemente tengan algunas de esas enfermedades que tienen que ver con Parkinson, Alzheimer, etcétera, lo que se llama demencia senil, que pues es una variedad de situaciones que tienen que ver con el envejecimiento del cerebro, y la accesibilidad a los servicios, la accesibilidad a la cultura, los espacios, la movilidad en ciudades como la nuestra y en espacios también pues no tan llenos de gente, pues igualmente será necesario ver, ¿no? En Japón, por ejemplo, existen muchos centros de retiro para personas de cierta edad que, bueno, tienen todas las facilidades, las comodidades. Aquí realmente es muy caro tener acceso a un espacio de retiro que sea digno, con comodidades, con buena alimentación y servicios de salud. No está nada fácil. Y a ver qué papel juegan también las nuevas tecnologías y la innovación. Y a propósito de esto, vinculando temas, así como la inteligencia artificial se ha aplicado al campo de la medicina, ahora también hace justicia. En Colombia, se resolvió por primera vez un caso jurídico con la ayuda del robot ChatGPT. La sentencia con fecha del 30 de enero resolvió la solicitud de una madre para que su hijo autista fuera exonerado del pago de citas médicas, terapias y transporte hacia los centros hospitalarios, pues su familia no cuenta con los recursos económicos para hacerse cargo. El juez Juan Manuel Padilla falló a favor del menor y en la sentencia reveló que interrogó al robot para sustentar su decisión. Desde noviembre, la inteligencia artificial ChatGPT se propaga por todo el mundo con adeptos y escépticos. Fue creado por una empresa californiana y funciona a partir de algoritmos y montañas de datos. Bueno, pues es un sistema que platicamos el otro día aquí, Rafa, que le puedes dar información sobre, por ejemplo, escribe una pieza musical al estilo de Bach o de Mozart, y lo hace. Escribe un texto, un ensayo, una novela con tales características y lo hace. Bueno, pues ahí está la inteligencia artificial. ¿Dejarías que te defendiera una inteligencia artificial? Pues yo creo que mejor que muchos jueces podría ser que ocurriera, ¿eh? No que todos, pero bueno, puede ser que sea completamente objetivo, ¿no? En la toma de decisiones y que se aplique la ley de una manera, pues quizá también muy fría. No sé si eso también puede ser conveniente. Ahí está el antecedente. Y en el arte es lo que comentábamos. El hecho de ser buena técnica no implica que esté el espíritu de un ser humano con todo lo que esto implica a la hora de tomar una decisión de esta índole. Y seguimos hablando de tecnologías, de innovación, de redes sociales después de una pausa. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que los contenidos que ofrece tu televisora deben reflejar pluralidad ideológica, política, social, cultural y lingüística. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Y líbranos
del mal. ¿Cómo fue que lograste entrar a esta novela? Me gustan mucho los personajes extranjeros, los personajes que no terminan de encajar en su mundo. Generalmente cuando empiezo un cuento, sé cómo empieza y cómo termina. Háblanos de esa biblioteca. Aquellas bibliotecas del Antiguo Egipto, de Mesopotamia, eran bibliotecas asociadas a colecciones reales. Grandes personalidades platican con Silvia Lemus en los nuevos capítulos de Tratos y Retratos. Miércoles, 22 horas. Muestra 2022 del Centro de Capacitación Cinematográfica. Dos cactus. ¿Y estos hoyos? Son heridas. No estaba lista para ser mamá. Lili. Mi edad, la tuya y la edad del mundo. Mi abuela me contó que mientras temblaba, le rogaba oraciones a dioses que cree que ni siquiera existen. Cinema 22 Mexicano. Estreno. Jueves, 22:30 horas. Ya hablábamos hace rato de inteligencias artificiales en cuestiones sociales. Hemos hablado del non-fungible token en caso de el arte no tangible. ¿Y acaso también el amor se transformará en esta era digital? Vamos a descubrirlo. A través de 2 núcleos, el artista Berin Amaya presenta una serie de obras enfocadas al amor en una visión contemporánea, a través de la muestra Love Song NFT. Se muestra un poquito de la cuestión contemporánea que estamos viviendo en cuanto a muchas cosas. Tecnología, temáticas, elementos cotidianos y personajes, ¿no? Personajes de ciudad, personajes cotidianos en la vida diaria, ¿no? El primer núcleo es el análogo, en el que expone piezas pintadas en acuarela. Yo lo defino como creepy pop, porque es algo, esta parte como de susto, pero finalmente es muy popular y muy digerible, un poco como lo que conocen en el término en inglés que se llama eye candy, que es algo muy visual, muy digerible, muy, pero que finalmente los temas son otros, ¿no? El segundo espacio es el digital, en donde se muestra el proceso de las piezas y se expone en formato NFT. El NFT por las siglas es en inglés, que es non-fungible tokens, que son como tokens no fungibles o que no se pueden comerciar como tal, ¿no? Entonces, esto les da una calidad de pieza única e irrepetible, porque la manera en que se almacenan es en una cuestión críptica muy específica, el que no permite como una reproducción o duplicidad de la misma pieza, ¿no? La cuestión de la colección, creo que ataca esta cuestión humana de acaparar, de coleccionar, de yo tengo algo único, algo irrepetible, ¿no? Esta muestra permanecerá hasta el 28 de febrero en la Academia de San Carlos, con imágenes de Ramón Ríos y Juan Carlos Valencia, Óscar Cortés. Bueno, pues ahí está arte, tecnología, las posibilidades que nos dan estos avances que, bueno, inmediatamente los artistas se apropian de ellos y muchas veces son los artistas mismos que impulsan a la creación de nuevas formas tecnológicas para cumplir con las expectativas de sus creaciones. Y a propósito también de esto tiene que ver nuestro lunes de reporteros. Alberto Aranda explora cómo se mueve el arte en las redes sociales. Alberto, platícanos dónde te encuentras. Buenas noches. ¿Qué tal? Hola a todos allá en el estudio de Canal 22. Pues nos venimos a Quietud Café para hablar de cómo se difunde el arte en las redes sociales, principalmente en el TikTok. Y nos acompaña Magdalena. ¿Qué tal, Magda? Hola. Antes de platicar con ella, queremos presentarles el caso de Maite Basaguren, una TikToker que tiene más de 200,000 seguidores. Vamos a escucharla. Cuando se vino la pandemia, pues yo, como mucha gente, pues me volqué a las redes sociales la idea no era, no empecé como queriendo dar clases, sino, bueno, pues vamos a compartir un poco de lo que ya no estoy haciendo en un salón de clases, y entonces pues hacía publicaciones sobre cuadros y sobre, no sé, sobre todo sobre cuadros, ¿no? Y explicándolo, era más visual que yo grabando. Hasta que un día dije, no,
a ver, me voy a aventar a grabar. Y hablé de una obra de Modigliani que se llama De Nu Couché, y fue un video que me encantó porque salió muy espontáneo, muy, pues exactamente como lo hubiera yo hecho con mis alumnos. Y Alberto, yo fui la primera sorprendida del interés de la gente. Me he topado con muchas obras de arte que, pues que si no las andas buscando, no te las encuentras, ¿me entiendes? Tienes que estar como muy metido. Entonces, ahora precisamente mañana planeo grabar un video sobre un retablo que está en la Basílica de Santa María, en la ciudad de Cracovia. Y te empiezas como a enamorar, ¿sabes? Te empiezas a enamorar como de una época o de un artista que vas conociendo o de un medio. Entonces, hace cuenta, pues este es un artista, escultor alemán, y empiezas a buscar pues más artistas de su época, qué estaban haciendo, en qué es diferente, en qué se parece. Y pues empieza a ser como este torbellino, y así voy escogiendo, de verdad que voy escogiendo los temas como, pues ahora sí que como vaya el feeling sintiendo, ¿no? No hay nada más fácil, Alberto, que hablar de lo que te enamoró, ¿no? Te conoces una chica y se te hace súper simpática y te cuenta un chiste, y yo lo veo en mis hijos que ahora andan con sus novios y vienen y me dicen, no, es que tal me dijo tal cosa, y jajaja, y así es con el arte, cuando vas teniendo esta conexión. A mí mucha gente, Alberto, he oído que me dicen, es que los museos no es un lugar como para gente como yo. Así me ha dicho gente. Que dices, Dios mío, o sea, ¿cómo no va a ser para gente como tú? Pero pues imagínate, si a eso le pones seguridad. Imagínate un museo como el Metropolitano de Nueva York, que es fantástico. ¿Sabes cuántos mexicanos hay en Nueva York? ¿Y sabes cuántos de esos van al Met? O sea, mínimo. Y también que este es un trabajo que los museos están haciendo, es que pues es muy difícil ir a ver arte donde no te ves representado, ¿no? Donde pues dices, esto, pues aquí no estoy yo, esto no es para mí, ¿no? Y tú dijeras, pues en México, sí, no sé, el arte de prehispánico pues nos representa a todos, pero no todo el mundo ni lo entiende, ni todo el mundo se siente representado con eso. Entonces, es un trabajo de las instituciones, es un trabajo de la educación del país, muy importante, y es un trabajo nuestro. Pues muy bien, ¿qué tal con Maite y sus postulados sobre cómo difunde el arte en redes sociales? Pero tenemos una experta precisamente justo en ese tema. Magdalena Carreño, querida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, querido. Vamos a hablar precisamente de lo que está ocurriendo en TikTok y cómo se está difundiendo el arte. Yo te presentaba el caso de Maite, que tiene más de 200,000 seguidores, pero me contrasta mucho con instituciones como el Met, que tiene 71,000. El National Gallery de Londres tiene 230,000. Y ella solamente tiene 200,000 seguidores. O sea, ¿cómo entendemos esa parte? ¿Qué está haciendo Maite? Que otras instituciones, no quiero mencionar nombres, tienen menos de 1,000 seguidores en las redes, y que es donde están los jóvenes, que es donde el público o donde queremos llegar. Lo primero que está haciendo Maite es entendiendo los formatos, porque desgraciadamente muchas de las instituciones culturales lo que han hecho es replicar lo que pasa de una red a otra, y no han generado una estrategia propia para cada una de las redes. Y el tema también de TikTok es muy interesante, porque creo que ha sido complicado para ellos entender la plataforma de un inicio. Mucha de la gente que trabaja de repente en estas instituciones culturales es ya gente de generaciones ya mayores, que les ha costado mucho trabajo entender estas nuevas plataformas. A ver, justamente, los productos que se generan para difundir una exposición, una obra de teatro, ¿se pueden pasar tal cual a una plataforma como TikTok? No, generalmente lo ideal es que puedan hacer como un análisis del mensaje que quieren transmitir. Yo he visto muchos casos que igual tienen lista una
imagen o un video para televisión y lo pasan directamente a las redes sociales sin haber transformado el mensaje para justo la red social. Okay. Otra de las cosas es que generalmente utilizan un lenguaje muy, digamos, formal, demasiado formal, y les cuesta trabajo salir de esos esquemas de pensar que la cultura tiene que ser como mucha seriedad, ¿no? Justamente eso, ¿cómo salir de este lugar donde estamos, de este lenguaje que usamos tan solemne, tan acartonado, para llegar a esos públicos jóvenes? Porque los jóvenes no están leyendo los periódicos ni viendo la televisión, escuchando radio. Están en plataformas como TikTok y están consumiendo esos productos. Yo creo que falta como mucho trabajo interdisciplinario y de edades. Muchos de los equipos que manejan las instituciones culturales son equipos que generalmente tienden a tener personas trabajando de una misma edad. Yo no estoy diciendo que sea mejor o peor tener un equipo más joven o un equipo más grande en edades. Simplemente creo que deberían de conocerse más para que los mayores tuvieran también la flexibilidad de entender cómo están hablando los jóvenes, qué temas les interesan, eso también es muy importante, y de qué manera están cambiando también esas formas de comunicación. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué instituciones están haciendo bien su difusión a través de TikTok? Y mencionábamos algunas en México. Sí, yo veo un buen ejemplo en el Museo de Arte Moderno, que de repente abrió la cuenta y entendió bastante bien cómo es que se estaban comunicando los jóvenes y cómo se estaban manejando las tendencias. A mí en México ese me parece un muy buen ejemplo. Otro ejemplo que me parece interesante es el de Larousse. Larousse Latam ha encontrado a un buen vocero que sabe identificarse con una generación joven, que aparte les maneja los temas de forma muy directa. Él se ve que está muy empapado del conocimiento de la marca, digamos, y la institución lo ha dejado, ¿no? Lo ha dejado crecer, lo ha dejado expresarse tal cual. Incluso visualmente, este chico se pinta los ojos, no sale en una oficina acartonado. Exacto. ¿No? Sí, porque creo que eso es algo que también de inicio siempre les ha costado trabajo. En mi carrera, llevando redes sociales, en un inicio siempre era el bullying de que lo haga el chico de servicio, ¿no? Como menospreciando quienes están trabajando las cuestiones de redes sociales cuando es una de las herramientas de comunicación a cara directa con el público. Desgraciadamente, las redes sociales en el sector público tienen a veces mucha precariedad, especialmente en el sector cultura, porque esperan que una sola persona resuelva las 5 redes sociales, que aparte sea comunicador, que aparte sea diseñador. Poco a poco ha ido cambiando un poco, pero sigue siendo todavía una precariedad en los trabajos de comunicación, que quieren que una sola persona resuelva todo. Perfecto, pues Magdalena, muchas gracias. Esto nos da para hablar para otras ocasiones. Díganos, ahora sí que en esta comunicación de ida y vuelta, díganos si quieren que platiquemos de estos temas en particular. Y ahora sí que pues síganos en todas nuestras redes y regresamos al estudio. Nosotros seguimos aquí tomando café en Quietud, en La Condesa. Gracias. Bueno, pues hay posibilidades de difusión por medio de estos medios sociales. Bueno, en las redes sociales de Canal 22 difundimos el arte y la cultura también. Síganos en Twitter, en Instagram, en TikTok, porque también en YouTube. TikTok, en YouTube. Canal 22 presente, Noticias 22, haciendo lo propio, sumándonos. Ahí están en este momento apareciendo nuestras redes sociales. Esto es cultura también. Efectivamente, bueno, la aplicación es muy importante. Es muy importante, descárguenla. Descárguenla ya. Y nos vamos a despedir celebrando el recuerdo del gran Bob Marley, un hombre que hizo época, el rey del reggae, Laura. Efectivamente que, bueno, pues él... su aniversario es el 6 de febrero de 1945 en Jamaica. Un hombre fuertemente influido por la cultura rastafari, cuando lo fueron a visitar de Etiopía y a Jamaica. También una influencia muy importante para las futuras generaciones, un símbolo de libertad, de identidad, un grito también de paz y de espiritualidad, lo que nos deja en su música. Bob Marley, que así lo recordamos esta noche. Buenas noches.